Estamos desde el Palacio de la Moneda. Que ya está circulando sobre la actividad legislativa en algunos proyectos de ley. Creemos importante dar a conocer las urgencias que el día de hoy ha puesto la Presidenta de la República a mociones parlamentarias y el despacho de un mensaje presidencial en específico sobre una materia que es relevante y que para las agrupaciones de víctimas de detenidos desaparecidos en nuestro país ha sido un tema abordado tanto con el ministro de Justicia como con quien habla y por supuesto con la Presidenta de la República. Bueno, la Presidenta ha señalado claramente que va a impulsar la Subsecretaría de Derechos Humanos, que va a estar en el Ministerio de Justicia, que va a tener la fortaleza suficiente para preparar un plan de derechos humanos para poder explicarle y enseñar lo que estos son, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro, como una de las medidas muy importantes del desarrollo de el conocimiento de los derechos humanos en el país. A su vez hay un mensaje que se están preparando en relación a la tipificación del delito de tortura, y se han patrocinado, se le ha puesto urgencia a algunas mociones parlamentarias. Entre ellas está aquella de parlamentarios que derogan la ley de amnistía. En este sentido, es una urgencia que le da un plazo al Parlamento de discusión en un tiempo determinado. Serán los parlamentarios en la discusión parlamentaria quienes van a avanzar en la discusión de estos proyectos. Lo relevante para el gobierno y para la Presidenta Bachelet es relevar lo que son proyectos importantes en materia de derechos humanos, que es lo que se ha hecho en el día de hoy o en el día de ayer también, para los efectos de iniciar los debates en el Parlamento. Ministro, ¿es suma urgencia o urgencia y cuál es el quórum que necesita? Mire, sea suma o urgencia o sea urgencia simple, lo que se hace por parte del gobierno es darle curso a una discusión parlamentaria, y bajo ese aspecto será la comisión pertinente la que le pondrá los tiempos necesarios a esta discusión. Ministro, perdón, entiendo que técnicamente es distinto. ¿Se deroga o se anula la ley de amnistía en esta propuesta? La moción parlamentaria que está presentada en este minuto va a entrar en ese debate, pero les quiero ser precisos y claros. Cualquiera sea la nomenclatura o la palabra que ustedes me están preguntando, lo que va a suceder ahí es una discusión parlamentaria frente a cómo va a enfrentar este debate de la ley de amnistía. Lo que se hace en definitiva es adecuar en la discusión, verán los parlamentarios si la aprueban o no, adecuar la legislación chilena a la legislación internacional, y además no hace un cambio muy de fondo a lo que han hecho los tribunales chilenos hasta la fecha, que es no aplicar la ley de amnistía. Bajo ese concepto, este es un debate que se va a iniciar en el Parlamento en relación a estas mociones parlamentarias. Ministro, dos consultas. Primero, confirmar que se refiere a la moción del 21 de abril del 2006 sobre la amnistía que de los parlamentarios Girardi, Letelier, Navarro y Ruiz Esquide. Y segundo, ¿cuál es el quórum que se tendría que tener para saber si es que hay esa realidad en el Congreso, precisamente si tiene viabilidad? Bueno, el boletín 4162-07, como me dice la ministra. Por lo tanto, son los parlamentarios que han firmado esa moción. Y la mayoría es simple, por lo tanto, tendrá que debatirse en el Parlamento. Yo creo que lo relevante acá es que, y lo que se ha hecho en definitiva, es poner en discusión un tema que viene hace mucho tiempo debatiéndose y pidiéndose por diversas organizaciones, y también por los organismos internacionales en relación al efecto y a las condiciones que tiene Chile en relación a la ley de amnistía. Bajo ese concepto, el debate es relevante, pero vuelvo a decir, esto es el uso de una urgencia, pero el debate y la definición definitivamente la toman los propios parlamentarios. Ministro, buenas tardes. Aclarar esto de derogarse o anularse la ley de amnistía,
se aplica retroactivamente, eso por un lado. Y segundo, en la práctica, ¿qué significa? Porque hoy por hoy los jueces, muchos de ellos no están aplicando la ley de amnistía. Primero, el debate de si va a ser derogada o anulada se va a dar en el Parlamento. Los efectos respecto a una u otra circunstancia los veremos en ese proceso que vamos a discutir. En general, yo le diría que en el ámbito de la justicia chilena, lo que ha hecho la Sala Penal es no aplicar la ley de amnistía. Por lo tanto, eso es lo que nos da hoy día una situación desde el punto de vista de los resultados que han tenido las causas de derechos humanos, de tener una cantidad importante de personas condenadas. Estoy hablando de la Sala Penal de estos años. Por lo tanto, lo que va a suceder finalmente es que vamos a contar con ese debate y finalmente se tomará la decisión por parte del Parlamento. Les quiero señalar que esto podría darse también si el propio Parlamento quisiera poner en discusión la ley. Ellos tienen facultades como parte de las comisiones, el presidente, pero lo relevante es que ese debate que ha estado por muchos años sin ser puesto en el tapete público, hoy día se va a dar en las condiciones que se ha señalado, con la mayor amplitud de proceder a discutirla. Muchas gracias. Gracias. Ministro, consultarle básicamente, bueno, estamos Ya. Y ahora ¿Qué pasa? doy la bienvenida a Primera Edición. Hay prompter, hay resumen. Ministro o ministra, cualquiera de los dos que nos pusiera a contar, estamos en vivo para Canal 13, consultarle con respecto cuál es el efecto práctico, si se podría reabrir algún caso y también por qué este anuncio no se hizo durante la mañana en el acto que hubo la presidenta, sino que 6 horas después. A ver, aquí no hay ningún anuncio o no anuncio. La presidenta creo que ha dado un mensaje al país respecto de este día en particular. Nosotros venimos trabajando desde hace varios meses ya la agenda legislativa, el ministro de Justicia en particular, estos y otros temas, y ayer y hoy hemos estado impulsando urgencias y estudiando mensajes presidenciales en materia de derechos humanos. Si ustedes miran el programa de la Presidenta de la República en materia de derechos humanos, tiene una agenda bastante amplia y rica. En efectos prácticos creo que el ministro ha sido claro. Efectos prácticos distintos a los que hoy día ocurren en nuestros tribunales no va a haber. La Sala Penal no ha aplicado la ley de amnistía y probablemente esta discusión legislativa cierra el espacio a la posibilidad de que se pudiera alguna vez aplicar, pero en la realidad nuestros tribunales no lo han aplicado. ¿Por qué? Porque han hecho suyo en la jurisprudencia los acuerdos internacionales en esta materia. Y lo que hace la presidenta hoy día es cumplir esos acuerdos internacionales y respaldar la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema. Ministro, muchas gracias. Ministra, respecto al artículo Gracias. Hay una sola cosa que me sorprende y quiero decirles. Este proyecto está por muchos años en el Parlamento. Por lo tanto, me sorprende que esa sea la noticia más importante cuando en realidad hay una noticia que la Presidenta ha dado con mucha fuerza, que es la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene un objetivo relevante, que es preservar la memoria histórica, establecer materias de educación en materia de derechos humanos, darle un tratamiento muy particular a los derechos humanos del pasado, de hoy día y del futuro. Y esa es una noticia muy relevante, muy importante. Lo otro que ha señalado la Presidenta, que también es muy importante, son las sedes regionales que van a instalarse en el Instituto de Derechos Humanos. Es decir, la agenda de derechos humanos que estaba en el programa de la Presidenta Bachelet se está avanzando en diversas áreas. Estos temas que son importantes han estado en el Parlamento desde el año 2000, por poner una fecha. Y hoy día lo que es necesario hacer es debatir. Y eso es lo que ha hecho en este minuto el gobierno, pero quiero relevar lo que es la Subsecretaría de Derechos Humanos y establecer regionalmente el Instituto de Derechos Humanos. Ministro, ¿hay alguna novedad respecto al artículo? Pero por supuesto, pero si las agendas de derechos humanos no son agendas relativas a un tema en particular. En este caso particular hemos señalado claramente cuáles son nuestros objetivos. Hay otro tema que es relevante, por ejemplo,
el estudio de la modificación, de establecer la tipificación del delito de tortura. ¿Cómo no va a ser importante que en nuestro país se tipifique el delito de tortura? Y eso es un mensaje, se está trabajando. Estamos trabajando en 3 proyectos más. Por lo tanto, vuelvo a insistir, hay temas relevantes en este país, hoy día, 11 de septiembre, que se relevan en materia de derechos humanos. Se sufrió tremendamente en nuestro país persecución, muerte, tortura, desapariciones, y el poner en debate de esta forma temas que son históricos es necesario. Desaparición forzada también, que es otro tema que se va a discutir. En ese sentido, el debatirlo en el Parlamento es lo que corresponde democráticamente en Chile. La definición se toma finalmente en el Parlamento por los parlamentarios. Ministro, ¿hay alguna novedad, por ejemplo, respecto a la derogación eventual del artículo 93 del Código Penal o del 103? Tal como me señala la ministra, se va a discutir en el proyecto que está también en el Parlamento. Pero vuelvo a insistir, y perdone que sea tan categórico en esta materia, los temas de derechos humanos son amplios. Cuando hay desaparición forzada, cuando hay muerte, cuando hay tortura, cuando hay una situación tan grave, a 41 años del golpe militar, a 41 años del inicio de la dictadura, es muy relevante que Chile se ponga a debatir sobre estos temas con seriedad. Es lo que está haciendo el gobierno, pero fundamentalmente estableciendo institucionalidad, que es lo que ha hecho la presidenta. ¿Van a haber grandes diferencias respecto a lo que se está haciendo ahora? Al hacer esto, ¿es finalmente algo más simbólico promover esto? Lo que pasa es que, lo que pasa es que cuando ustedes preguntan sobre el efecto práctico, nosotros tenemos que ser transparentes con la opinión pública. Nuestros tribunales, recogiendo la doctrina internacional, los acuerdos internacionales, no han aplicado la ley de amnistía en Chile. Hay una moción parlamentaria que lleva muchos años en el Parlamento que no se ha debatido, y nosotros hoy día le hemos puesto una urgencia para que se debata y cerremos esa discusión que desde el punto de vista práctico, vuelvo a insistir, obviamente no tiene efecto porque la Corte Suprema, su sala penal, no la ha aplicado en Chile, y por eso tenemos condenados en materia de violación a los derechos humanos. Muchas gracias. Bien.